yo siempre le voy a trabajar diferente. Yo no les voy a compartir presentaciones. Yo siempre les voy a compartir documentos. Todo documento que yo les suba a la plataforma, todo documento yo lo he leído y lo he depurado. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el trabajo suyo entre la semana? Leer los documentos que yo le he puesto. Ya les puse un video eso siempre van a ser míos cuando hay que hacer ejercicios. Yo los resuelvo y se los voy explicando para poder explicar cuál es la nomenclatura. Nuestro trabajo va a ser aquí nomenclatura y reacciones químicas. Va a haber en algún momento en que yo le digo, mire, yo quiero que usted me obtenga tal compuesto. Y usted ya va a tener el conocimiento como para saber qué compuesto va a poner a reaccionar, me va a escribir la reacción y usted lo va a obtener teóricamente, ¿verdad? Entonces, necesito que ustedes trabajen en la semana y yo voy a venir a estas clases como hacer un resumen de lo más importante de esos documentos que yo les he puesto. Habrá documentos donde, como los voy depurando, les decía, yo les voy a decir, esta parte de este documento no me interesa. A lo mejor lo vamos a ver después o no tiene nada que ver con lo que nosotros vamos a desarrollar. Por eso es bien importante que usted maneje un cuaderno o una agenda por cada clase, porque yo les voy a ir señalando, esto sí me interesa, esto no me interesa. Significa que cuando yo les diga, esto sí me interesa, es lo que va a ir en el resumen que usted me va a estar subiendo semanalmente. Para la entrega del resumen yo siempre les voy a dar tiempo. Hoy tenemos sábado, la entrega del resumen usted la va a estar entregando desde el jueves y va a tener hasta el domingo para entregarla, ¿verdad? Quiere decir que ahí nadie me va a decir, mire, es que yo no pude, no tuve tiempo, porque es tiempos, en 3, 4 días siempre hay tiempo para subir una tarea. E igual el examen siempre va a estar colgado un par de días, 3 días, como para que nadie me venga a decir, mire, es que yo no me di cuenta o no supe. Ustedes siempre van a tener tiempo en la entrega de las tareas para que no tengamos dificultades en eso, ¿verdad? Igual los laboratorios, yo no se los voy a hacer sincrónicos. Yo no les voy a decir, hoy lo van a hacer de 10:15 a 11:50 y si no lo hizo, pues lo lamento. No, siempre los dejo colgados hasta 24 horas y desde el momento en que usted entre a hacer su examen, usted va a tener el tiempo que yo le pongo al examen para que usted lo realice. No es que lo va a descargar, lo va a abrir, por ejemplo, a las 10 y me lo va a subir a las 11 de la noche. No, no lo va a permitir la herramienta. Entonces, esa es la forma en la que yo quiero que trabajemos. Y tengo la esperanza de que al menos ustedes, porque como yo los matriculé, ¿verdad? Desde que me habilitaron la materia, yo los matriculé a ustedes, ya hayan leído algo y entonces tengamos la idea de lo que vamos a conversar. ¿Me leyeron un poquito? ¿Sí? ¿O no? No, hombre, en mi caso siempre tengo el problema que cuando me matriculan cuesta que aparezca, por lo menos a mí tuve que escribir a la facultad y creo que miércoles en la noche me apareció ya matriculada la materia. Me Pero sí parece, he leído un poco. usted fue el que le habló a Evelyn. Sí, Sí, a la yo facultad, creo, sí. sí, sí, porque a mí me reportaron su situación, yo lo busqué en el sistema y usted no me aparecía en el sistema. Y me aparecía incluso que no estaba inscrito. Entonces yo me comuniqué con la licenciada Annie y con Evelyn de que si usted se volvía a comunicar, que por favor me le solucionaran, porque ya en ese aspecto ya no tenía yo eh, poder hacerlo, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible creo que todos están, ¿verdad? La sugerencia siempre es que entren por favor con su correo institucional, ¿verdad? Usted ya trabaja con estas materias y siempre nos han dado nosotros los lineamientos que usted debe de entrar con su correo institucional porque entra automáticamente y no necesita que yo le esté dando la entrada. Lo digo porque esa es parte de las evaluaciones que nos hacen a nosotros como docentes para ver si les estamos sugiriendo eso, que usted entre con el correo institucional y active su cámara. Eso es bastante importante, ¿verdad? Y yo soy bien obediente con las indicaciones, no por gusto tengo tanto año de estar en la universidad ininterrumpidamente, porque me gusta ceñirme a lo que me dicen. Yo siempre le digo a mis estudiantes, yo soy muy orgullosa. ¿Y qué significa ser orgulloso? No dar motivo a que nos llamen la atención. Y si a mí no me llaman la atención, yo soy feliz. Entonces, si creen que ya podemos comenzar, pues iniciamos, ¿verdad? La materia tiene que ver con compuestos orgánicos.
Si usted tiene alguna duda, me interrumpe o me habla o me escribe en el chat. Y yo voy a ir haciendo las pausas necesarias para poder aclarar las dudas. En general, los compuestos orgánicos, yo les he puesto unas generalidades ahí en la descripción de la semana. Les he puesto algunas características que tienen los compuestos orgánicos. ¿Cuál es la característica principal? Que tienen carbono e hidrógeno. Por eso se les llama hidrocarburos. Hidrógeno y carbono, hidrocarburos. Pero la materia orgánica también tiene el famoso chon. Yo no sé si usted lo conoció como chon, letras mayúsculas. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Todos los compuestos que contienen eso, entonces son compuestos orgánicos. Y ahora vamos a estar trabajando con cadenas carbonadas. ¿Qué significa? Que me aparece un carbono, enlace, enlace. Es como que yo tuviera una línea de carbonos todos agarraditos de la mano, y si están agarraditos de la mano, ellos están formando enlaces entre ellos. Se les llama cadenas carbonadas. ¿Qué pasa con los compuestos orgánicos en general? ¿Qué características yo les escribí por ahí? Algunos se encuentran en la naturaleza, la mayoría se encuentran en la naturaleza. Por ejemplo, la gasolina, ¿de dónde la extraen? La extraen del petróleo. ¿El petróleo de dónde lo extraen? Lo extraen de la tierra, ¿verdad? Entonces, la mayoría están en la naturaleza, aunque podemos nosotros también ahora ya fabricarlos en el laboratorio. Fabricamos sabores. ¿Cree usted, por ejemplo, que en ese bombón que usted se come, que tiene sabor a mango, por ejemplo, sabor a melón, será que le han rallado melón y se lo han puesto allí y usted se lo come? No, esto es un compuesto químico que tiene sabor a melón. Así tenemos, por ejemplo, el aroma que tienen los desinfectantes. Usted dice, esto tiene olor a flores, esto tiene olor a lavanda. No es que las flores le hayamos ido a despenicar los químicos, los pétalos, los molemos y los metemos en el desinfectante. Mentira, todo eso son unos compuestos orgánicos que los vamos a ver más adelante. Tienen aroma a frutas y usted siente que realmente está comiendo la fruta o tiene la flor frente a su nariz y le llega el aroma, pero no es así. Todos son compuestos químicos que se obtienen ahí. Entonces, podemos fabricarlos y los podemos encontrar en la naturaleza. Les puse características. Todos forman enlaces covalentes. Recuerdan ustedes de la general que los enlaces covalentes son débiles. Ellos no son muy fuertes. ¿Qué otra característica tiene el enlace covalente? Que ellos comparten electrones. Si mis manos, por ejemplo, fueran dos electrones y mis brazos, por decirlo así, fueran el enlace y el codo sería el elemento, en el enlace covalente los electrones están a igual distancia. En el enlace iónico, usted recordará y aprendió que decía, hay uno que tiene más electronegatividad que se roba el electrón más cerca de él. Es como que el electrón, que es esta mano que estoy moviendo, esté más cerquita del otro. Y eso significa que el elemento que está en este lado, él está más fuerte y está jalando más cerca de él su electrón. Entonces, es un enlace iónico. Pero en el enlace covalente están a la par. En la misma distancia los dos. Es como cuando usted o no ustedes, los jóvenes, por ejemplo, o los novios se molestan y cuando se van a reconciliar le dice a uno, vení, quiero hablar con vos, y el otro le dice, no, vení vos. Y para llegar a un acuerdo, ¿qué dicen? Doy 2 pasos yo, da 2 pasos tú. Entonces, cada uno da 2 pasos. Imagínense, ese es un típico ejemplo de enlace covalente, donde cada uno da la mitad, ninguno da más. Entonces son enlaces covalentes. Podemos encontrarlos en diferentes estados y eso lo tiene escrito en la plataforma. Gases, líquidos y sólidos. Los gases. Sus reacciones son lentas, no son violentas. Uno de los enlaces iónicos, uno de los elementos iónicos muy reactivos es el sodio. El sodio es un metal. El sodio tiene la apariencia como que usted tuviera frente a usted un pedacito de queso capita. Tiene hasta el mismo color. Es blanco, lo puede partir con un cuchillo, aunque es metal, pero es un metal blando, pero es sumamente reactivo. El sodio tenemos que tener mucho cuidado que no toque agua, porque un poquito de agua toca y explota. Y créame que si yo tuviera abajo de donde yo estoy sentada un pedacito así chiquito de sodio
y lo tiro en un bocal de agua, es capaz de levantar la mesita esta donde yo tengo mi computadora y la tira un poco al aire, ¿verdad? Entonces, es eso bien, bien violento, pero los enlaces covalentes son bastante débiles, no son fuertes, son volátiles. ¿Qué material orgánico usted a lo mejor tiene en casa que es volátil? Por ejemplo, el gas, el querosén, con el que se enciende el carbón. Si usted lo deja destapado, al tiempo, ese se le va. Las mujeres, ¿por qué cuidamos tanto la acetona? De dejarla bien tapada. Porque si la dejamos destapada, ese se va. Entonces es muy volátil, ¿verdad? Tienen puntos de fusión muy bajos los que son sólidos. Le decía, un metal blando que tiene la apariencia, por ejemplo, de un queso capita, se puede derretir, por decirlo así, con poca temperatura. Por eso le dice que sus puntos de fusión no sobrepasan los 300 grados centígrados. Son poco solubles en agua. Usted cuando ha pasado por una gasolinera o se le ha caído gas sobre agua, aceite, por ejemplo, usted ve que se le forman las rueditas y no se mezcla con el agua. Es porque no son solubles. En química hay una regla importantísima. Lo semejante diluye a lo semejante, ¿sí? Lo orgánico no es semejante al agua, por eso no se unen, no se diluyen. Puntos de ebullición bajos también y no conducen a electricidad, ¿verdad? No conducen a electricidad, excepto el carbono, pero el carbono en la modalidad de grafito. ¿Dónde encuentra usted el grafito? En la punta de los lápices. Si a un lápiz usted le saca punta de ambos lados y esa punta usted la introduce en el toma corriente, a usted le agarra la corriente. ¿Por qué? Porque el grafito es el único compuesto orgánico que sí conduce la electricidad. De ahí todo lo demás, no. Por eso que la madera la ocupamos para cocinar y no tenemos peligro de que nos quememos porque es un compuesto orgánico. El plástico, por ejemplo, él se derrite, pero él no conduce la electricidad. Esas son parte de las características generales que creo que hace poquito yo se las escribí ahí para que les quedara nota de ellos. En el primer documento que yo les puse en la plataforma habla también de los diferentes usos que se le da a los compuestos orgánicos. En primer lugar, alimentación. Nosotros no solo comemos metales, ¿verdad? Claro que hay metales que van en ciertas alimentaciones y nosotros los necesitamos, pero la alimentación, hay muchos compuestos orgánicos que están. ¿Quién es orgánico? Por ejemplo, la carne, ¿verdad? ¿Qué pasa si la carne usted la asa, se va por un lado y se le olvida y lo deja en el carbón? Después lo vuelve a encontrar así, negrito, todo carbón y se le convierte en ceniza. Toda materia orgánica al quemarse se convierte en ceniza y así nosotros la podemos identificar. Entonces, en la alimentación lo tenemos. En farmacia, ¿verdad? Los farmacéuticos han trabajado bastante en compuestos orgánicos para fabricar medicina. La aspirina en sí es un compuesto orgánico, ¿verdad? Claro que hay inorgánicos, pero ahorita estamos haciendo énfasis en lo orgánico. Y otro de los usos, no lo vamos a ver todos, el petróleo, ¿verdad? Del petróleo se extraen bastantes solventes. La acetona de la cual ya hablamos, los diferentes octanajes de la gasolina, ¿verdad? Que tenemos regular, tenemos súper, pero también la gasolina que utilizan especial, que utilizan los aviones, que es de un alto octanaje. Y así otros solventes que son extraídos de ese líquido negro que es el petróleo. De los compuestos orgánicos en el documento también le menciona que hay dos grandes tipos de nutrientes. ¿Por qué? Porque nosotros los necesitamos en nuestro cuerpo. El primer grupo de nutrientes que le llaman son los glúcidos, ¿verdad? Los glúcidos o hidratos de carbono, ¿dónde los obtenemos nosotros? Los obtenemos de la fruta, de las hortalizas y de los almidones, del maíz, el azúcar. Nosotros no vamos a comprar, por ejemplo, los glúcidos como que fuera un churrito en la tienda. No, sino que nosotros los adquirimos en la alimentación que nosotros tenemos.
Los lípidos es otro de los grupos que le menciona, conocidos como grasas. Yo no sé si usted es curioso cuando va a comprar cosas al súper. Por decir algo, la mayonesa. Hay una mayonesa, no quiero mencionar marcas, pero ahí le dice baja en lípidos. ¿Qué significa? Baja en grasas, ¿verdad? De origen animal o de origen vegetal. Nosotros necesitamos de ellos. Esas grasas también se dividen en triglicéridos. Sabemos que los triglicéridos en una cantidad adecuada es buena para el organismo, pero en grandes cantidades nos pueden afectar la salud. Los fosfolípidos y el colesterol, otro, digamos, amigo o enemigo que nosotros escuchamos que trae enfermedades. Si no tenemos la cantidad adecuada, pues nos podemos enfermar. Con la cantidad adecuada trabajamos perfectamente, pero si es un exceso nos puede dar una obstrucción en alguna vena y entonces ya trae problemas grandes de salud. Lick, una Dígame, pregunta. dígame. En el caso de los glúcidos y los hidratos de carbono, Ujú, entran los almidones. En este así es. caso, ¿entraría todo tipo de almidón o solamente los almidones nativos que se extraen de los productos? Todo tipo de ¿Entrarían, almidón. entrarían almidones modificados también? Así es, así es. Todo Ok, tipo de almidón. Acuérdese que cuando a veces se hacen modificaciones, por eso es que tenemos diferentes aceites que hablamos de grasas trans y que no trae grasas trans. Entonces, a veces les agregamos esos productos o esos aditivos a los productos, entonces ya son modificados. Entonces, los almidones. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros comemos mucho pan, por ejemplo, hay pan en el almidón, hay pan en la yuca, ¿verdad? Si nosotros los comemos demasiado, pues eso se convierte en grasa en nuestro cuerpo. De ahí es que tenemos que cuidar una dieta balanceada. Gracias por la pregunta. Vemos a proteínas. ok, gracias. A la orden. Proteínas son de una composición más compleja, ¿verdad? ¿A dónde las encontramos? En las carnes, en los huevos, en la leche. ¿Para qué son importantes en el organismo? Para el crecimiento, ¿verdad? Algunos nos quedamos chiquitos, ¿verdad? Pero eso ya es por nuestra herencia, etcétera. Pero ninguno de ustedes me va a decir, es que fíjese que yo tengo el tamaño cuando tenía 3 años. No, porque usted le han dado una dieta balanceada y usted se fue desarrollando. A algunos les han dado incluso hasta vitaminas especiales para el crecimiento y han logrado una estatura un poquito mayor a lo mejor que la de sus padres. Entonces, ¿para qué sirven? Para el crecimiento, para reparación de algún tejido, de un órgano, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nosotros nos herimos, hay personas que dicen, yo tengo una cicatrización rápida. O alguien me va a decir, a mí me cuesta que me cicatrice cierta herida. Entonces, para eso sirven todos estos productos. Igual los podemos encontrar en los productos secos, ¿verdad? Quien le gusta comer productos secos está bien. Macro, estamos viendo los macro, significa que necesitamos una mayor cantidad de esos compuestos en mi organismo. Me menciona el documento también los micro. ¿Qué significa micro? No que ellos sean chiquititos, sino que necesitamos cantidades mínimas para un buen funcionamiento. Y ahí es donde entran, por ejemplo, las vitaminas, ¿verdad? Yo he escuchado generalmente gente que me dice, es que mire, yo vitaminas no tomo porque las vitaminas engordan, ¿verdad? Depende. Si las vitaminas que usted compra son para que le dé apetito, claro que a lo mejor nos va a hacer engordar porque vamos a pasar con hambre. Pero si solo son vitaminas que no llevan este aditivo, entonces esas las necesitamos nosotros también para poder oxidar bien nuestros alimentos y liberar mejor la energía. Quiere decir que vitaminas todos necesitamos. Los estudiantes, por ejemplo, a veces pasan mucho con sueño, les duele mucho la cabeza. ¿Qué desgaste tienen? Su desgaste es mental. Pasan leyendo, pasan pensando, pasan memorizando muchas cosas. Entonces necesita un tipo de vitaminas, que es todo el complejo B, que ayuda como a regenerar este tipo de tejidos o partes de nuestro cuerpo que nos van a permitir rendir más, nos van a dar más fuerza. No significa como una publicidad que hace tiempos salía en la televisión, a mí me daba risa. Si usted toma, por ejemplo, fue de 12 creo que era, solo 10 se va a tener en los exámenes. ¿Qué decían los estudiantes? No, sí, ya me voy a sacar 10, ya me tomé la pastilla y se iba a acostar a dormir.
y no estudiaba. Entonces, eso era un engaño total, ¿verdad? Es que nos van a ayudar a regenerar, pero no son magos, solo nos ayudan a que nosotros demos lo que tenemos que dar. Le habla también de las sales minerales, ya estos son compuestos inorgánicos, también son macroelementos. Habla del sodio, le mencioné el documento el sodio, potasio, calcio. Cuando nosotros, cuando usted comienza a sudar, ¿qué es lo que pierde? Sales, todos débiles, aguados, porque hemos perdido esas sales. Entonces tenemos que tomar agua. ¿Y cuál es el consejo? Tome agua del grifo. No se acostumbre a tomar solo agua purificada cristal o alpina, porque a esa le han retirado todas las sales. Esa agua jamás le va a quitar la sed en primer lugar y no le va a permitir recuperar las sales que nosotros perdemos cuando sudamos. Está bien que la tomemos cuando, por ejemplo, estamos en un lugar que el agua sea de dudosa procedencia, pero que en mi vida yo me voy a acostumbrar a tomar solo ese tipo de agua es malo, porque esas sales y todo eso que necesito hace que mi flora intestinal vaya disminuyendo. Llego un día a tomar agua de otro lugar, me da diarrea, porque no tengo la defensa en mi organismo que me proporcionan esas sales, ¿verdad? Y como, Es, dígame, William. es por eso que cuando alguien está deshidratado, lo que recomiendan a veces son el suero, porque son sales minerales. El suero porque son sales minerales. Algunos les recetan Gatorade porque traen algunas sales. U otra cosa muy, muy buenísima que puede tomar es agua de coco. El agua de coco es formidable para la deshidratación porque también traen sales. Otro consejo también, nosotros estamos acostumbrados al clima, por ejemplo, en Santa Ana o en Occidente, si es que usted es de Occidente, yo no lo sé. Pero si usted va, por ejemplo, de visita a la Unión y usted suda exageradamente, se lo digo porque yo en el transcurso de la universidad, yo he ido a dar muchos cursos en esas partes. ¿Qué es lo que hacíamos? Andábamos cargando bolsitas de sal, porque sudábamos tanto que nos deshidratábamos. Y como teníamos que estar dando clases, lo que hacíamos era, nos poníamos granitos de sal de vez en cuando para poder nosotros levantarnos y que no nos diera el bajón que da al estar sudando demasiado. Eso es como un tip que les puedo dejar. Pues si usted anda en un lugar que es muy agresivo el clima de caliente, no parecido al suyo, puede cargar agua, pero también puede cargar granitos de sal. No se me vaya a hacer adicto a la sal también porque también es malo. Solo lo estoy mencionando en esos casos específicos, ¿verdad? Una pregunta, Dígame. así como por ejemplo estos, como lo que acaba de decir el compañero William, que son estos, como el Gatorade, por ejemplo, ¿esos son sales que se pueden crear químicamente o son sales que ya trae el agua que con lo que se hace la bebida? Generalmente ya vienen en el agua, porque el agua viene del mar, pasa por los ríos y ahí se va como purificando. Por eso les decía yo que es muy importante que tomemos el agua natural que nos llega a nosotros a nuestras casas, ¿verdad? Claro, yo no la voy a tomar de un pozo porque yo no sé si este pozo tiene cerca, por ejemplo, letrinas. Entonces ya es un agua contaminada. Entonces, cuando de preferencia, si usted sabe que el agua que le llega a su casa o lugar de trabajo, no sé, es de muy buen, anda, por ejemplo, que le da un buen tratamiento al agua, entonces usted debe de tomar de esa. Y ahí ya van metidos ellos. En el caso de Gatorade, utilizan el agua para hacerlo, pero ellos incluso le pueden agregar un poquito más, ¿verdad? Y eso puede servirle bastante. Pero no porque sean químicas son malas. No, 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 porque aunque vengan en la naturaleza, ya son químicos, ¿verdad? El elemento, por ejemplo, sodio, por decirlo así, que venga de la naturaleza y usted se lo come o que se obtenga en el laboratorio, no por eso le voy a decir, este es malo y este es bueno. Desde el momento en que se convierte en sodio, es el mismo sodio, ¿verdad? Okay. Y lo que nosotros obtenemos de los alimentos, ya sea las vitaminas, las proteínas, los lípidos, todos son químicos, ¿verdad? Todos son químicos. Pero ¿por qué no nos enferman? Porque estamos consumiendo las cantidades necesarias que nuestro cuerpo tiene. Nosotros, de hecho, nuestro cuerpo es un laboratorio químico por excelencia. Y si no, dígame usted, ¿no será que en algún momento usted se ha sentido tan eléctrico que cuando toca a alguien hasta chispas le salen? Usted siente que el golpe de la otra persona porque anda eléctrica y usted dice, es que me tiraste corriente. Sí, Sí. porque nosotros somos químicos.
Nuestro laboratorio es un laboratorio de química por excelencia y unos serán más eléctricos que otros, ¿verdad? Depende de donde nosotros estemos. Entonces, eso que no le aflija, a menos que si estamos comiendo, por ejemplo, comida chatarra, que eso ya lleva preservantes. Los preservantes, aunque son químicos, en exceso son malos. ¿Por qué? Y lo vamos a ver cuando veamos aromáticos. Los preservantes, la mayoría de preservantes son compuestos aromáticos. ¿Qué causan los aromáticos? Cáncer. Y si no vea usted lo que usted compra, uno de los preservantes que más utilizan es el benzoato de sodio. El benzoato de sodio es un aromático y causa cáncer. Por eso, comamos eso porque son ricos, no nos vamos a negar, pero no en exceso. Y hay personas que, díganlo. Así como, por ejemplo, el sorbato de potasio, ¿en qué cantidades es bueno consumirlo? Porque yo he visto, yo trabajo bastante con café y, por ejemplo, hay algunos compuestos que son para saborizar el café que llevan sorbato de potasio y ácido cítrico. Entonces, o sea, mi pregunta es si al consumir bastante o que si el producto en sí tenga esos componentes, puede llegar a ser dañino. Recuerde que para la fabricación de cualquier producto hay una fórmula específica para fabricarlo, para saborizarlo. Entonces, está bien que lo saboricen. Lo ideal sería que no lo saboricen, porque si yo me tomo el café natural sin ese saborizante, obviamente no me va a hacer daño, ¿verdad? Por ejemplo, claro que sí, Pablo, la Maruchan, eso da cáncer empezando porque lo calientan en el mismo plástico de Durapax que viene, eso libera compuestos aromáticos y eso da cáncer, ¿verdad? Pero volviendo a los sabores, a las cosas que comemos. Si las comemos principalmente naturales, no van a ser dañinas. Si yo tomo un café con saborizante, no me va a hacer daño, a menos que yo me tome 2, 3 cafés diarios por muchos años. Claro que me va a enfermar. Yo por eso, por ejemplo, soy enemiga del café instantáneo. ¿Por qué? Es café, pero trae muchos adictivos como para tener esa posición. Hay gente que un poco de colitis tiene o gastritis, no puede tomar ese café porque le hace daño. Pero le aseguro que si toma un café de hervir orgánico, ese no le va a causar daño, que no tenga ningún aditivo. Pero recuerde, todo, aunque sea natural, en exceso es malo. Yo me puedo morir si en exceso tomo demasiada agua. Y el agua es natural, pero si la tomo en exceso, claro que me va a hacer daño y me puede matar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. No nos podemos hacer enemigos de lo químico. Yo se lo he dicho a mi familia toda la vida. Me encanta la química, pero eso no significa que todo lo que yo consuma va a tratar de ser químico o en exceso. Porque sin la química, le decía yo, no existieran los desodorantes, los shampoos, los tratamientos de cabello que nosotros usamos y todo con lo que nos perfumamos. Fuera un desastre. Entonces, la química es fabulosa, pero no podemos pensar que solo vamos a vivir en ella, ¿verdad? Hay que regresar un poquito a las hierbas, hay que regresar un poquito a las hojas y hacer un balance. Porque nos hacen más fácil la vida, claro que nos hacen más fácil la vida y más sabrosa, ¿verdad? ¿Quién no va a decir que, por ejemplo, unas papitas fritas de Diana o de todas esas empresas no son ricas? Claro que son ricas, pero si yo como todos los días y como en exceso, claro que me va a hacer daño, por muchos compuestos que tiene, ¿verdad? Bien. Gracias, gracias. A la orden. Luego vamos al documento donde me habla específicamente de los alcanos. Ese documento le habla que tiene hibridación sp3. Yo no sé si ustedes en química general lograron ver configuración electrónica. Y en la configuración electrónica ustedes lograron aprender cuándo se va a formar un enlace sencillo, cuándo se va a formar un enlace doble o un enlace triple. Entonces, cuando se dan ese tipo de enlaces, enlace simple, doble y triple, cada uno tiene una hibridación, que significa que a veces le inyectamos energía a un electrón para que dé un salto y me deje electrones libres y se pueda formar el enlace. Eso significa hibridación, que inyectamos energía y hacemos saltar un electrón para que se pueda formar un enlace. El documento le dice que los alcanos tienen hibridación sp3. Significa que solo los alcanos solo tienen enlaces sencillos. Quiere decir que solo hay, por ejemplo, la mano de un carbono con el otro carbono se unen y ese es un elemento sencillo.
Pero cuando lleguemos a los alquenos, es como que usted, por ejemplo, William se tome de la mano con Verónica Raquel y los dos se tomen de las manos, cada uno con sus manos. Entonces, ve, hay un enlace doble. ¿Por qué? Porque tengo los dos brazos. Vea que este es un enlace y este es otro enlace. Si yo me tomo de dos manos, pues es un enlace doble. Pero los alcanos solo tienen un brazo así, que la mitad es de un elemento y la mitad del otro. Solo un enlace sencillo. Y a eso se le llama hibridación sp3. Les menciona o les escribe ese documento la fórmula general de los alcanos, que le dice que es CnH2n más 2. ¿Quién es N? El número de carbonos que le está presentando la fórmula. Si ese número de carbonos usted lo mete ahí, por ejemplo, tiene 3. Usted dice carbono 3, H2 por 3, 6 más 2, 8. C3H8, usted dice, este es un alcano. O si son ciclos, ¿cuáles son los ciclos? Es como que esa cadena carbonada que yo la tengo lineal, de repente se agarren de la mano y formen como una ronda. Porque si usted ha jugado ronda cuando era niño. Pero imagínese que en esa ronda usted le pone 3 esquinas. Hagamos un triángulo. Pues entonces es un ciclo de 3 puntas. En cada punta hay un carbono. No, dice usted, hagamos una ronda, pero hagamos un cuadrado. Un cuadrado tiene 4 puntas. En cada punta hay un carbono, por eso a ese se le llama ciclo butano. Ya vamos a llegar a la nomenclatura, ¿verdad? Pero como yo asumo que usted leyó, hay términos que yo voy mencionando con los que usted se va a relacionar. Y le dice el documento lo que ya hablamos, que tienen poca reactividad, tienen enlaces sigma. Enlaces sigma se le llama también a los enlaces sencillos. Cuando hay enlace doble ya se le llama enlace sigma pi, ¿verdad? Pi es cuando viene otro enlace, pero enlace sencillo es sigma. Dígame, ¿alguien iba a hablar? No, pero el enlace sigma siempre se refiere al enlace covalente, por ser el enlace simple, ¿no? Exacto, porque ahorita justo estamos hablando con los carbonos y son orgánicos y yo les decía que aquí vamos a trabajar solo con enlaces covalentes. Por eso es que vamos a hablar del enlace sigma, un enlace sencillo, y cuando ya es doble es enlace sigma pi, y cuando es triple es sigma pi, pi. Pero es sigma, pi y sigma. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante, William. Por eso estamos solo con orgánicos, ¿verdad? El documento también les menciona, me parece, bueno, si son alcanos, la terminación en su nombre va a ser ano. Y ahí les presenté, creo, en el documento tiene una lista y le menciona que cuando tiene un carbono se llama metano, cuando tiene 2 carbonos se llama etano, cuando tiene 3 se llama propano. ¿Vieron ese documento? Sí, ¿verdad? De 5 Sí. pentano, hexano, y llega hasta el 10 decano. Si hubiese 11 sería un decano, dodecano, tridecano. Si fuera 30 fuera triacontano. Un triacontano, dos triacontanos. Quiere decir que podrían ser muy largas las cadenas, pero ahorita, como vamos iniciando, solo les puse hasta el decano, que es de 10, ¿verdad? Cuando yo estaba haciendo otro ejercicio y les voy a subir otro video donde les explico por qué cambia de terminación ano a terminación il. Por ejemplo, en el metano, les mencioné el documento, es CH4. El carbono, recuerde que es tetravalente, tiene 4 enlaces, 4 brazos, yo le llamo brazos para formar un enlace, ¿verdad? Él siempre va a tener 4. Y cuando yo le quito un hidrógeno, es como que queda un enlace solito y ya se convierte en radical. Entonces, como radical ya no se va a llamar metano, sino que se va a llamar metil. A toda esa familia, si se le quita un hidrógeno, todos se transforman en radical y toditos van a tener terminación il. Metil, etil, propil, butil, pentil, etc. Hasta el desil, que es de 10, ¿verdad? Le menciona el documento que hablamos del polietileno. Es un ejemplo de cicloalcanos. Cuando hablamos de poli, significa muchos carbonos unidos formando a un compuesto. De ahí el documento se mete a la nomenclatura, ¿verdad? De la nomenclatura yo les puse ahí las reglas y les puse específicamente el video de cómo nombrar los alcanos. Yo les pregunto, ¿les quedó claro o creen que les haría falta un par de ejercicios más para captarlo mejor?
De mi parte creo que estaría bien un par de ejercicios más para poder comprenderlo más a exactitud. Muy bien. En mi caso igual, y pienso que con un par de ejercicios más tal vez nos ayudaría un poquito Bueno, mejor. perfecto. Sí, Siempre les pregunto sí porque nos puede todo ayudar eso, con un par de ajá, ejercicios. sí, porque en el video yo les puse Estaría que se bien. les pone la estructura y le damos el nombre, pero también, de acuerdo, René, pero también yo les puedo poner solo el nombre y de ahí hacer la estructura. De ese no les he puesto. Entonces les voy a poner un par de videos explicando unos 3 ejercicios más de nomenclatura porque me interesa muchísimo que aprendan a nombrarlos. Porque si aprendemos bien los alcanos, ya los alquenos no nos va a costar y los alquinos tampoco y todo lo demás que sigue tampoco nos va a costar. Las reglas se mantienen, solo van a variar si me voy a alquenos, a alquinos, a aromáticos, a aminas, etcétera. Todo va a cambiar, pero las reglas son las mismas. Si usted se fijó, yo busqué la cadena más larga, quiere decir todos los carbonos que van unidos. No es obligación que esa cadena sea lineal, puede venir lineal y cruzar. Puedo hacer varios cruces, ¿verdad? Pero vamos a tener cuidado que en esa cadena todos los radicales, que son las ramitas que le explicaba yo que queden fuera de la cadena principal, sean radicales que podamos nombrar. Por ejemplo, el metil, propil. Pero también en el documento creo que le escribe ahí los radicales especiales, como por ejemplo el propil, el isopropil. Les menciona, creo, la estructura del butil, del isobutil, del secbutil y del tertbutil. Entonces, esos radicales necesito, por favor, que me los identifique bien y se los aprenda, ¿verdad? Lo ideal es que lo aprendamos de memoria y lo sepamos identificar para que cuando nos vayamos metiendo a una nomenclatura un poquito más complicada, no se me vaya a perder, ¿sí? Entonces, voy a poner, quedo ya en el compromiso de trabajar este fin de semana con unos videos más y yo se los voy a subir, porque me interesa de sobremanera que eso quede bien claro, ¿verdad? En ese documento de alcanos hay una parte donde dice abundancia biológica, ¿verdad? Apunte por favor que desde abundancia biológica, lo más que sigue en ese documento, ya no me interesa que lo leamos. Quiere decir que tampoco va a ir en la tarea. Hasta aquí estaríamos terminando alcanos. Y vamos a entrar al documento de alquenos, ¿verdad? Dígame, Una pregunta, dígame. no encuentro ese documento. Es donde están las generalidades de los alcanos. Generales de los alcanos y al que vamos, claro que sí, y el que vamos ahorita es generalidades de los alquenos. No sé cómo se llama el documento, no me recuerdo. Pero usted entre al documento de alcanos y ahí va a estar todo lo que yo le he hablado ahorita. Todo está ahí. Y cuando entre el documento de alquenos, ahí va a salir pues lo que vamos a hablar también. De alquenos ya no es mucho lo que vamos a hablar. No sé si lo encontró, Mel, porque yo justo lo volví a revisar antes de entrar a la clase y sí estaban los documentos, ¿verdad? Lo único que es un documento largo. Yo siempre se lo voy a ir resumiendo con lo más importante. Sí, porque me sale uno que es de Wikipedia y me salen la producción, abundancia, propiedades físicas de los alcanos, químicas, aplicaciones, riesgos. Ajá. Pero no me salen los alquenos, no sé si... No, en los alquenos es otro documento. Son dos documentos diferentes. Pero abajo de eso está en plataforma también. Está en la plataforma. Está en la plataforma, claro que sí. Y como les repito, lo revisé justo antes de entrar a clase. Sí. Es en PDF, ¿verdad? Sí. Bueno, no me recuerdo si está en PDF. No me recuerdo. Sí, aquí me sale en PDF. Hay un PDF y habla sobre las propiedades químicas de los alquenos. Ah, sí, es un trabajo que me encontré, es cierto. Sí, Ajá, tiene razón. Hay una regla también de cada... Ajá, así es. Ese documento lo vamos a, por eso yo se los voy a ir resumiendo, pero cuando lleguemos a las reacciones no las vamos a tocar ahorita, porque me interesa que veamos alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos y hasta después me voy a meter a las reacciones de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ahorita me interesa generalidades de alquenos y la nomenclatura de alquenos. Y tiene razón, Ovidio, email es de un documento PDF, ya me recordé.
¿verdad? Es el trabajo, no me recuerdo de qué universidad lo hicieron. Bueno, en ese documento van a encontrar ustedes cuáles son los más comunes, ¿verdad? Y el más pequeño en los alcanos era el metano, ¿verdad? Se me olvidaba decirles que el metano es el gas de los pantanos, es el gas que se genera en los basureros o en las minas. Por eso es que en estos lugares hay explosiones. Es el gas, por ejemplo, que cuando vivimos en casas viejas, a veces de ciertas tuberías o resumideros se siente un olor como a gas, parecido al de la cocina, con la estufa con la que cocinamos, pero es el mismo gas de los pantanos, por eso es el metano. ¿Qué pasa con los alquenos? ¿Cuál es el compuesto más pequeño? Una Dígame, pregunta. Víctor, dígame. Ese gas es el que sale de los lixiviados. Sí, pero en la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, donde hay promontorios de basura, donde hay pantanos, no sé si donde he visto agua sucia, uno dice, ay, hay agua chuca, dice uno. Pero en esa agua Material en lodosa, descomposición, material entonces. en descomposición, Perdón. correcto, ¿verdad? Ok. De hecho, en la universidad hizo un proyecto hace algunos años por Aguachapán, no me recuerdo qué lugar, en unas porquerizas. Había unas porquerizas que tenían más de 400 cerdos y era una comunidad pobre. Entonces lo que hicieron es, hicieron como, ¿cómo le llaman a esto? Cuando hacen un gran hoyo en la tierra. Bueno, cavaron un agujero en la tierra y ahí le dijeron de que Resumidero. en resumidero, llamémosle así, o un colector de todas las heces de los cerdos. Lo recolectaron en ese gran agujero y lo taparon y le pusieron una tubería. Obviamente, con la descomposición de estas heces fecales, se generaba gas y llegaba a una tubería y de esas tuberías llegaba a cada casa de esa comunidad pequeña y las personas cocinaban con ese gas. ¿Qué gas era? El gas metano. No es de la misma fuerza que tiene el butano, que es el con el que nosotros cocinamos, que lo llaman comercialmente propano, pero no es gas propano, sino que realmente es el butano, al que usted le enciende fuego a su cocina y se la venden en los tambos. Ellos generaban el gas metano a través de las heces de los cerdos y estas comunidades ya tenían gas para cocinar en sus casas. No me van a pensar que ese gas tenía mal olor porque de dónde se obtenía. No. Una vez se convertía en gas, tenía el mismo olor del gas como cuando usted deja abierta la perilla en su cocina. Y usted dice, se está escapando el gas y rápido corremos a cerrar. El mismo olor tiene. Entonces, es el mismo gas de los pantanos, de las minas, etcétera, que cuando se les saca un buen provecho, como en este caso, que les decía, hace muchos años se hizo en la universidad con una comunidad, no me recuerdo de dónde era, creo que mi hijo se dio cuenta de esa actividad, no me recuerdo, pero todavía está funcionando y es formidable, ¿verdad? Bien, Y en ese gas no lleva bacterias o algún microorganismo nada que de pueda esto, porque dañar. una vez ya se... Recuerde de que, por ejemplo, aquí abajo tenemos lo que es la basura o las heces, pero el gas sale transparente y vuela, ¿verdad? Ahí no van a llevar bacterias. Lo que vuela y se mete en la tubería es el gas puro, no va contaminado con nada. Y cuando llega a la cocina y lo que se quema es el gas puro, ahí no hay ninguna contaminación, ningún mal olor de microorganismos o de algo putrefacto, por ejemplo, no, ya se transformó en gas, ¿verdad? Creo que esos son los biodigestores, creo, si no me equivoco, ¿verdad? No sé si No, serán no, por los biodigestores lo hacen, creo yo, con respecto a aceite, me parece. O es posible que tengan alguna relación, William. Tengan, realmente en la universidad creo que es el ingeniero Cuellar el que ha trabajado bastante con eso, ¿verdad? Pero sí, por ahí anda, es generar energía a través de productos naturales. Por eso se llama bio, de vida, ¿verdad? De donde vienen la materia prima. Bien, volviendo a los alquenos, el eteno es el alqueno más sencillo. Fíjese bien, ya cambió la terminación. En alcanos la terminación era ano. En alquenos la terminación es eno, ¿sí? Entonces, ahora, si allá se llamaba metano, hoy metano no hay un alqueno de un carbono. Si el más pequeño es el etano, que es de 2 carbonos, porque el doble enlace está entre 2 carbonos. No puede estar un doble enlace y un carbono no va a tener a quien agarrar. Entonces, el metano es un alcano, si ya viene a doble enlace se llama meteno. Eteno, porque son 2 carbonos. Propeno, buteno, penteno, hexeno.
Y en el video yo les puse que si ya tengo 2 dobles enlaces en una cadena, yo tengo que indicar entre qué número está ese doble enlace y escribir el prefijo di. Dieno si son 2, trieno si son 3, tetraeno si son 4 dobles enlaces. Y les explicaba, y por ejemplo, que el doble enlace está entre 2 carbonos. Mi mano ahorita simulan 2 carbonos y aquí hay un doble enlace. Este puede ser el carbono 2 y este el carbono 3. Y ahí les explicaba yo, como está entre 2 carbonos, el doble enlace se le va a atribuir al carbono más pequeño o al de menor numeración. En este caso, si este es carbono 2 y este es carbono 3, se lo voy a atribuir al 3. Si el doble enlace está entre carbono 8 y 9, nosotros vamos a decir, el doble enlace está en carbono 8, ¿sí? Si el doble enlace estuviera entre carbono 5 y 6, usted dice, el doble enlace está en carbono 5. Siempre se le vamos a atribuir al carbono más pequeño. Esto yo lo expliqué en el video, pero lo estoy haciendo recalcando ahora por si todavía han quedado ahí ciertas dudas. Le dice algo importante de los alquenos. En el caso de los compuestos, del carbono 1 a carbono 4 son gases. Por eso es que el metano del que está, el alqueno, ¿verdad? O todos los hidrocarburos, en los alquenos específicamente. De carbono 1 a carbono 4 son gases. Si voy a los alcanos, el metano que estamos hablando es de 2 carbonos. El metano el etano es de 2 carbonos. El propano es de 3 carbonos y el butano, que es con el que cocinamos, insisto, que ya sea Zetagas, Tropigas, de Thomson, no sé dónde lo comprará. Todo eso lo que traen es butano, 4 carbonos. Porque a partir del carbono 5 al 10 son líquidos. Y me parece que le dice que a partir de carbono 11, más de 10 ya son sólidos. Esas son características importantes. Otra cosa que le menciona el documento este documento es que son llamadas olefinas. ¿Por qué? Porque los alquenos tienen una contextura, al tacto, por ejemplo, usted lo siente aceitoso, ¿verdad? Entonces, por eso se le llama olefinas, porque son aceites. Y se le llama insaturados. ¿Qué significa insaturados? Cuando hay un doble enlace. Porque vamos a observar que cuando ellos reaccionan, lo que hacemos es rompemos un doble enlace y ya permite unirse a alguien más, a cualquier elemento más o cualquier compuesto más. Es como que yo tenga estos 2 brazos, como cuando usted jugaba arranca cebolla, ¿verdad? Arranca cebolla. Cuando arrancábamos a uno, ¿qué era lo primero que soltaba? Un brazo, porque difícilmente soltaba los 2 brazos de una vez. Al soltar un brazo, ya quedaba libre para agarrar a alguien más. Algo así le hacemos, por ejemplo, a los alquenos. Por eso se le llama insaturados. Cuando el doble enlace reacciona, se rompe el doble enlace y ya queda libre. ¿Cómo se le llama a los alcanos? Se le llama saturados. Saturados, porque ellos solo tienen enlaces sencillos, ¿sí? Los alcanos saturados, alquenos insaturados. En cuanto a las reacciones, les he puesto por ahí que esa la vamos a ver más adelante. Ese documento nos puede servir, ¿verdad? Sin embargo, yo igual para la próxima semana les voy a poner los respectivos videos de la nomenclatura de alquenos, tanto de una forma y de otra, para que quede bien claro, ¿sí? No sé si hay preguntas hasta ahorita o comentarios que quieran hacer. De mi parte, todo bien hasta el momento, Lick. ¿Todo bien? Va, Sí. entonces me alegra, ¿verdad? Que esté todo bien. Tengo una pregunta. Dígame, Ovidio. Yo igual, voy después Yo dijo que de 11 carbonos hacia allá todos son sólidos. Así es. ¿Hay un número específico o específicamente de ahí hasta allá son sólidos? Porque hablaba usted de 30 carbonos también. No, en teoría siempre he manejado de que de ahí en adelante son sólidos, pero específicamente los alquenos, ¿verdad? Porque podemos tener otros que tengan muchos carbonos y no sean sólidos, podrías que sean líquidos, ¿verdad?
Pero Es cuando una propiedad específicamente de los alquenos, de los alcanos, perdón. de los alquenos, de los alquenos. De los Generalmente alquenos. de los aromáticos, generalmente de todos los aromáticos. Pero esta información la encontramos en los alquenos, significa que es más propio para los alquenos, ¿verdad? Ah, ok. Muchas gracias. A la orden. Estamos que estructuras, ahorita estamos con estructuras pequeñísimas, pero si hablamos, por ejemplo, de las vitaminas, de las proteínas, si usted por curiosidad busca esas estructuras en internet, se va a dar cuenta que tienen muchísimos carbonos. El azúcar que comemos tienen 12 carbonos, ¿verdad? C12, H22 o 11 creo que es la fórmula. Entonces ya tiene bastante, una cadena de 10 carbonos ya es larga, ¿verdad? Gracias, Ovidio. Dígame, Mel, me parece que tenía otra duda. ¿Quería consultar? Sí, la parte de la regla de Markovnikov no me queda muy Lo que claro. pasa es que la regla de Markovnikov es una reacción química que la vamos a ver más adelante. Por eso ahí no le hice ningún comentario sobre ella, ¿verdad? Entonces, no se preocupe, en su momento esa es una de las reacciones de los alquenos. Yo le voy a presentar el documento para leer específicamente. Repito, le va a servir ese documento que ya tenemos, pero yo le voy a poner otro, más sencillo. Y vamos a ver la respectiva reacción y ahí nos va a ir quedando más claro. Ahorita enfatice de ese documento lo poquito que yo le he mencionado de alquenos. Igual, en el documento de alcanos, lo que yo le mencioné de alcanos. No se me pierda leyendo otras cosas, como me parece que le decía sobre la abundancia biológica de los alcanos, ya no me interesa que la estudiemos. Todas esas informaciones van a ir cayendo por inercia conforme vayamos avanzando en la materia. ¿Sí? ¿Alguien más? Entonces estaríamos bien. Creo que por el momento lo que he explicado me quedó un poco claro, pero creo que con el paso del tiempo espero ir, como le diga, comprendiendo mejor, porque ahorita como es, por decirlo así, la primera clase o el primer módulo, pero con el paso del tiempo sí espero ir agarrando más conocimientos acerca de todo lo que nos vaya explicando. Claro que sí, me alegra William, me alegra Pablo también, igual, acuérdese que es todo inicio. Mi intención es no meterles miedo, yo les digo, la química es lo más fabuloso que puede haber, ¿verdad? Si en los años anteriores a ustedes les metieron miedo, creo que no, porque si no, no hubiese agarrado esta carrera. Que sí que a usted le gusta estar mezclando, a usted le gusta estar descubriendo cosas, entonces es una materia bastante interesante que vamos a aprender mucho. Claro, yo siempre los invito a leer los documentos que yo les he dejado, pero si usted en su familia o algo pudiera tener un libro específicamente de química orgánica, también sería fabuloso. Yo le invito a que pueda leer de otros libros también. No significa que se puede centrar solo en lo mío. Yo le pongo lo mínimo y de eso mínimo usted va a poner sus tareas. Pero si usted quiere aprender más, yo lo invito a que lea más. Y si algún día quiere hablar pues de algo más que usted investigó, y yo lo tengo fresco en mi cabeza, yo con gusto lo oriento y lo platicamos. Y si no le digo, mire, yo voy a recordar porque pues hay cosas que uno se queda con lo que está dando en las clases, en los laboratorios, pero no lo guarda todo en su memoria, pero claro que lo sabemos, solo leemos un poquito, me recuerdo y le digo, mire, con la duda que tenía, pues aquí le traigo la respuesta, ¿verdad? Entonces mi intención es que compartamos todos los conocimientos. Si estamos todos claros, pues yo les agradezco muchísimo el haber estado en esta clase, ¿verdad?